Capítulo 21. Venganza de los Gabaonitas. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los Gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, que los ahorcaron en el monte del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió el cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis. E hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Guerras contra los filisteos. Hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Husatita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob, y El-Hanán, hijo de Jaare-Oregim de Belén, mató a Goliat geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22. Salmo de alabanza de David. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte me surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos, porque Él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos.
Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, densos nubarrones. Del fulgor de su presencia ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles los trituré y los pisé. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo, me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia al oírme. Me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del polvo del hombre violento. Por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Capítulo 23. Últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra tierna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar, mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con el asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar.
los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Basebet Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por esto no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30, y éste blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo tanto renombre como los 3. Él era el más distinguido de los 30, por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Jodiada, hijo de un valiente de Capseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en la mano, pero Benaía descendió a él con un palo y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con